¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más reunidos para poder compartir información y generar, sobre todo, aprendizaje. Muy bien, ya han visto el título, dice Origen e Información del Castellano. Vamos a ver un poco acerca de lo que son las lenguas primitivas, dominación romana, la invasión de los visigodos, la invasión de los árabes, la formación de las lenguas románicas, la formación del castellano y vamos a ver también el bimorfismo léxico. ¿Está bien? La composición de las dos influencias dentro del español. Muy bien, vamos a por él de una vez. A ver, vamos a ver, ¿sí? En el mapa 1 tenemos el mapa del mundo, el mapa mundi, ¿sí? Y tenemos en medio un recuadro en el que está señalando solamente a Europa. ¿Está bien? Ese es Europa. Y vemos que en el mapa número 2 ya tenemos el mapa político, ¿sí? La delimitación territorial de los países que están en ese lado, ¿sí? Vemos un recuadro rojo que también está allí en el mapa 2 donde señala a los países de Portugal y España. ¿Qué sucede? Que esa región va a ser donde se va a originar el español. ¿Está bien? Vamos a acercarnos un poco más para ver que en el mapa 3 vamos nosotros a estar ya listos y señalando la península ibérica. Dice Río de Castilla, Reino de Castilla. Sí, en el Reino de Castilla va a ser el lugar donde se van a encontrar los más antiguos registros del español. ¿Está bien? Allá por el siglo X vamos a estar, se van a encontrar los primeros textos o los textos más antiguos del español al norte de la región de Castilla. ¿Está bien? Cerca por allí, como vamos a ver en el mapa 4, en esa línea roja, por ahí cruzan los montes Cantábricos. ¿Está bien? Em, Estamos al norte de la península ibérica y en ese lado se va a dar lo que es el castellano. Van a haber una serie de factores con los cuales vamos a ir a conocerlos más adelante. Dice origen e información del castellano. Es verdad, ¿sí? Hoy hablamos cerca de 400 millones de personas el castellano, pero se tiene dos ideas, ¿no? Que el castellano tuvo un solo origen, ¿sí? Em, monogenésico, ¿sí? Y tiene también un poligenésico, ¿está bien? Que po- podremos decirlo así, ¿no? Tiene un solo origen, ¿sí? Mono, y otra versión que dice que hay varios orígenes del castellano, ¿está bien? Entonces, tenemos esas dos versiones. Uno que es de algún modo contado, ¿sí? Que hay una lengua de las cuales esa lengua se bifurca y va a dar pase a las distintas otras lenguas, ¿no? Ya sea por contextualización, forma de expresión también, vivencias y etcétera, van a poder diferenciarse. Y el poli, eh, la que dice que hay varios orígenes, es aquella que va a decir que no, la lengua nació de manera espontánea y poco a poco en varias regiones, en distintas regiones. Y es así como las personas empiezan a comunicarse. Bueno, de cualquier modo, lo que sí está claro es que hay familias de palabras que comparten un pasado, ¿está bien? Y que no es que hayas nacido así porque sí, sino que ha sido una serie de influencias de una lengua con otras. Entonces, por eso decimos que el castellano sufrió muchos cambios, porque cuando nosotros analizamos la historia del español, del castellano, vamos a encontrarnos que tiene esa característica. Vamos entonces a ver cómo es la historia del castellano. Bien, dentro ya de la península ibérica vamos a encontrar muchísimas culturas. Está bien, vamos a ver, por ejemplo, al norte tenemos los vascos, a la izquierda tenemos a los celtas, la región amarilla tenemos los íberos, abajo tenemos la influencia o la posesión de esas áreas territoriales de los fenicios, a la derecha tenemos a los cartaginenses, al noreste tenemos perdón, a la parte superior izquierda tenemos a los griegos y así vamos a ir viendo que hay muchísimos pueblos que eh, integran, ¿sí? Tienen dominación en esa zona de la península ibérica.
como pueden observar también en el mapa número 6, hay bastantes, ¿sí? Hay bastantes subculturas, ¿está bien? O culturas no tan, no tan grandes como las que habíamos mencionado, los celtas, y los íberos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que entre los celtas y los íberos se van a fusionar, ¿sí? Y van a salir los celtíberos. En esa zona, recuerden que en esa región, justo en esa región, está también el reino de Castilla, lo habíamos visto en el mapa anterior. Entonces, es importante también esa función de los celtas y los íberos, porque se van a ir ya, va a dar muestra de una primera fusión, una primera influencia de una cultura con la otra. A ver, en en todo ese gran espacio territorial, las diferentes culturas dieron nombres según como ellos lo veían, lo nombraban ellos, y tenemos así, por ejemplo, los fenicios lo llamaban los fenicios lo llamaban Ishepanin, que significa tierra de conejos. Los cartaginenses, por su parte, le llamaron Spanija, ¿sí? Los griegos lo llamaron Iberia. Lo más probable es porque cerca de la región donde se encuentran, donde ven en este mapa la dominación griega, hay un río llamado Ebros, ¿sí? Y por allí puede que haya surgido el nombre de la palabra Iberia, ¿sí? Eso hay una controversia, ¿está bien? Pero esa es la teoría un poco más aceptada. Ya saben, los griegos estuvieron primero, pero luego viene una invasión románica, y seguro tomaron el nombre o modificaron el nombre que habían puesto los cartagineses, ¿no? Romanos, los cartagineses se llamaban Hispanija y los romanos Hispania, ¿sí? Una modificación por allí en cuanto a lo que es las grafías y el sonido. Tenemos las lenguas primitivas. Vamos a ver, ¿sí? De todas las invasiones, de todas las influencias que tuvieron los españoles, eh, la cultura vascuense, ¿sí? La cultura de los vascos conserva hasta hoy su lenguaje. ¿Por qué? Porque ha sido una lengua que no ha tenido mucha influencia, no se ha dejado dominar por otras lenguas. De modo que se conserva aún la lengua que se hablaba en esos siglos, vamos hablando antes del siglo III, ¿está bien? La lengua que hablaban los vascos eran vascuence o euskera, ¿sí? Tipos de lenguas que van a poder ellos hablar. Luego tenemos una dominación romana que abarca tanto del siglo III al siglo V, ¿está bien? Muy bien, siglo III antes de nuestra era y siglo V después de nuestra era, ¿sí? Tenemos tres tipos de latín, ¿sí? El latín, vamos a ver, antes de pasar a la invasión, los romanos manejaban tres tipos de lengua. Uno que era el clásico, hablado por los poetas romanos, ¿está bien? Otro que era el urbano, quienes hablaban los patricios y los ciudadanos. Los patricios eran aquellos nobles, ¿está bien? Pertenecientes también a la aristocracia. Y los ciudadanos, pues el pueblo en general, que hacían el comercio y todo ello. El latín vulgar lo hablaban el ejército y los colonos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si hay una guerra, ¿quién va a tener que movilizar a la gente? Claro, el ejército es aquel que se va a movilizar. Entonces, y si van a ganar una guerra, ¿quiénes van a colonizar? Pues los colonos. Entonces, es por eso que el latín vulgar es aquel latín que se va a expandir fuera de Roma y va a tener más alcance, más se va a tener más áreas de influencia. Por eso decimos que el latín vulgar es aquel que ha aportado más al castellano. ¿Está bien? Es aquel con que salen de su área, de su capital Roma, y van a poder tener influencias en cuanto a su forma de hablar y culturalmente también, ¿no? A otras partes, como es la región de la península ibérica. Vamos viendo la imagen que hay una influencia mm, hasta la línea azul de la parte derecha hacia la izquierda, la línea azul, tenemos hasta 200 a.C., 150 a.C., y hemos visto cómo avanza, ¿no? Hasta finales ya del siglo segundo antes de Cristo, ¿no? Cerca ya al siglo I. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Dominación romana el siglo III, ¿está bien? Se había expandido bastante y podemos ver los pueblos no conquistados
tenemos a los bárbaros, ¿sí? ¿Qué pasaba? A ver, ya tenemos la influencia de los romanos dentro de la península ibérica. ¿Qué sucede? Que vamos a ver, como esta influencia está llena ya, como en la península ibérica ya está con con los romanos, perdón. ¿Qué va a suceder? Que va a tener, van a tener ellos ya su cultura, ¿está bien? Y todos aquellos que componen su cultura, vamos a decir que es lo normal, ¿está bien? Eso es lo que llamamos normalidad. Pero cuando ellos observan a otros pueblos, van a ver que tienen otra cultura y van a ver que se comportan de manera extraña. Eso es lo que van a llamar eh, bárbaros, ¿sí? Aquellos pueblos que son lejanos, que no componen, que no comparten sus mismas culturas, le van a llamar los bárbaros. ¿Y qué significa bárbaros? Los extranjeros, aquellos que tienen un comportamiento distinto. Si nosotros tenemos un comportamiento, una cultura a la cual nosotros alabamos y decimos que es la mejor, pues al resto lo vamos a ver como menospreciar su forma de vivir, su forma de expresarse. Entonces, por ahí puede que haya surgido la expresión, oye, qué bárbaro, o eres un bárbaro, ¿no? Muy bien, es así como llamaban los romanos a los extranjeros, a las personas que venían, ingresaban, hacían contacto con sus pueblos, con sus áreas de influencia, eh, quizás también para hacer comercio, o quizás también eran ladrones, muchos de ellos, ¿no? Venían y querían hacer dominio de las tierras en las cuales tenía dominio los romanos. Y es así como surgen también, vienen los visigodos, ¿sí? Los bárbaros invadieron la provincia de los romanos. ¿Qué sucede? Que estos bárbaros ingresan a los dominios de los romanos y hace que se retrocedan, hace que se posicionen ellos y ellos van a traer también su cultura, así como los romanos trajeron su cultura o llevaron su cultura a la península ibérica, también los bárbaros van a ingresar y cuando se establezcan, cuando desplace a la cultura romana, van a tener sus áreas de influencia, ¿sí? Que también van a poner su cultura. A ver, tenemos también ¿quiénes eran estos bárbaros? Los visigodos, ¿está bien? Los visigodos no es más que un pueblo más, una cultura más que estaba, mm, que se había esparcido por la mayor parte de Europa, como podemos ver en la imagen que acompaña esta diapositiva. Tenemos otros, ¿no? Los francos, los siagrios, y tenemos lo que nos interesa es en la península ibérica, los visigodos. Los visigodos se establecieron en la península ibérica cerca ya del siglo V, ¿está bien? Y adaptaron la región que ocuparon. ¿Sí? ¿Qué quiere decir adaptaron? Que es, aceptaron la cultura romana, pero también ellos añadieron su propia cultura, su propio modo de ver la vida, vivirla, sentirla. Bien, dice, la actual España está basada en la cultura hispano-visigoda, ¿sí? Hispano por la influencia romana y visigoda porque, como vemos, ha habido una invasión, ha habido una influencia. Vamos a ver, miren, observen dónde está el reino de los visigodos. Más arriba están los suevos y al costado está una región blanca, que es la región de los vascos, la que no la han tocado. ¿Está bien? Por eso los vascos mantienen su área de influencia, perdón, la lengua, han conservado su lengua euskera. No han tenido esas modificaciones tan bruscas como lo ha tenido el español. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí, vamos a avanzar. La península ibérica también fue invadida, tuvieron una nueva invasión, pero esta vez por los árabes. ¿Está bien? Los árabes invadieron esta zona, ¿sí? Estamos hablando del siglo VIII, inicios del siglo VIII, estamos en el año 711, y esta influencia tuvo muchísima repercusión en el español. ¿Por qué? Porque se dice que cerca del 5% del léxico en el cual hablamos, nosotros nos expresamos, tiene influencia del árabe. ¿Sí? Vamos a ver algunas palabras después, las cuales van a dar a notar que efectivamente hasta el día de hoy se hace uso. Por eso decimos que el árabe es la segunda lengua que aporta el castellano. Recordemos que la primera es el latín vulgar. Muy bien, vamos a avanzar.
lenguas romances. ¿Qué significa hablar en romance? ¿Sí? Es aquellas lenguas que tienen influencia de la capital Roma, ¿sí? De la cultura romana. Romance o románica, ¿está bien? Cuando alguien quería hablar, quería decir, ¿sabes qué? Estamos en esos pueblos, hablan con influencia del romano, hablan en latín vulgar, dice que hablan en romance. Así como en la península ibérica tuvieron influencia, también tuvieron los italianos, como pueden ver allí en la imagen, ¿sí? También tuvieron los franceses, tuvieron los portugueses. Entonces, ¿qué sucede? Que como ellos hablan algo similar a lo que hablan en la península ibérica, van a decir que esa similitud, esa particularidad, van a decir, ah, ya, tú hablas una lengua romance, a los franceses también le dirán, bueno, en su nacimiento, ¿no? De la lengua francesa, le dirán también, tú hablas una lengua romance, una lengua románica. Es, eh, es la expresión que se utilizaba para hablar, para designar a aquellas personas que hablaban dialecto de latín vulgar. Ejemplos actuales que ya estamos, lenguas que ya están en el día de hoy consolidadas, es el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el catalán, y hay otras lenguas más que lo podemos encontrar nosotros en el compendio. Muy bien, ahora sí, vamos a avanzar. Dice, formación del castellano, la guerra de la reconquista que duró 8 siglos. ¿Qué sucede con esta guerra de los... ¿Recuerdan que les dije que los árabes habían invadido todo lo que es la península ibérica? Bueno, gran parte de la península ibérica. Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Vamos a ver el que está en la mano izquierda, en la parte superior. Tenemos algunos reinos que se han sido desplazados y la parte verde es el área de influencia de los árabes, ¿sí? La posesión de los árabes. ¿Qué sucede? Que los pueblos de los reinos del norte, como pueden ver, Castilla, Aragón, ¿sí? Van a querer tomar nuevamente, hacer posesión de esa área que están ocupando los árabes. Entonces, ¿qué van a hacer? Una guerra. Van a estar en constante lucha. ¿Por cuánto? Por 8 siglos. ¿Qué va a suceder? Que no es que van a estar peleando 8 siglos, se amanece y van a seguir luchando. No, no, no. Sino que hubo tiempos donde los reinos de Castilla, ¿sí? De Aragón y los otros reinos del norte van a estar allí conviviendo cerca de los árabes. ¿Está bien? Va a haber un contacto, un establecimiento, va a haber también comercio, el cual van a tener que convivir, dar muestra de esa convivencia. ¿Qué va a suceder? Que en esa convivencia van a estar allí la influencia de los católicos, ¿no? Los católicos van a querer estar allí, tratar de hacer contacto, hablar con los árabes. ¿Y qué va a suceder? Los árabes, como lo van a ver con una piel un poco más clara, les va a llamar la atención y van a aceptar que estén cerca. ¿Está bien? ¿Qué va a suceder? Que en ese contacto van a haber influencia tanto de los hispanos visigodos como de los árabes. Se van a nutrir ambos. ¿Recuerdan que les dije que cerca del siglo X son los primeros registros del español antiguo? ¿Qué va a pasar? Que ese contacto que tenían ambos se van a llamar las jarchas mozarábicas. ¿Está bien? Eso van a ser los cantos que antes realizaban estas personas para expresar sus sentimientos y van a tener esa influencia. Van a estar escritas en árabe, pero van a tener eh, algunas palabras románicas. ¿Está bien? Una influencia o lenguaje, un dialecto románico. Muy bien, los hispanovisigodos hablaban el mozárabe. ¿Está bien? Como hubo ese contacto, ya vamos a decir que se estaba construyendo lo que es la lengua. ¿Sí? Estaban teniendo influencia tanto del árabe, los hispanovisigodos. Muy bien, vamos a recapitular todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Recordemos que esta es la península ibérica. Aquí estaban los reinos, los antiguos, los celtas, los íberos, los griegos, los cartagineses, los fenicios, ¿sí? Los vascos en la parte del norte. Estaban ocupando esta tierra. Después, quienes vinieron en el siglo III antes de Cristo, llegaron los romanos. Los romanos tuvieron una influencia, ocuparon todo el reino del, perdón, la península ibérica. Y como vemos en el mapa 2, ya después quienes vinieron los visigodos, lo que llamaban los bárbaros, ¿está bien?
¿Qué es bárbaro? Significa los extranjeros. Recuerden, miren, pueden ver la parte superior de este mapa. Los vascos no han estado teniendo influencia, por eso su lengua se mantiene hasta el día de hoy. Muy bien, en esta parte tenemos ya la invasión de los visigodos, no, perdón, de los árabes, ¿sí? Y tenemos al reino de Castilla, de Navarra, de León, los reinos del norte, ¿sí? Que van a querer reconquistar las tierras que han sido ocupadas por los árabes. ¿Qué va a pasar? Que en esta lucha de 8 siglos aproximadamente van a tener una interacción ellos y se van a nutrir tanto de cultura, tanto de lenguas. ¿Está bien? Específicamente de la lengua, lo que nos interesa en esta clase. Vamos a ver cómo poco a poco fueron desplazándolos hasta que el último, ¿sí? El último sitio donde tienen influencia los árabes es Granada. ¿Está bien? Pueden ver en la parte de abajo, es Granada, el último bastión de los árabes. A ver, tenemos, dicen los mozárabes, ¿quiénes eran? Eran los cristianos que vivían cerca de los pueblos árabes. ¿Está bien? ¿Qué más? También los mozárabes es el tipo de lengua que hablaban estas personas que estaban en contacto con los pueblos árabes, que vivían próximos a las lenguas, perdón, a los árabes. Las jarchas mozárabes, ¿qué va a ser? Que son aquellas composiciones poéticas de los árabes que dejaban fragmentos en lengua mozárabe original, ¿sí? Supongamos, yo soy un árabe, hago mis canciones, ¿sí? Hago mis textos, escribo todo, pero me gusta cómo hay algunas palabritas que tienen estos hispanovisigodos, ¿sí? Y yo, como lo escucho también que ellos cantan, que ellos tienen esas palabras, yo los anoto, ¿está bien? Los dejo porque me gusta, porque tiene musicalidad, porque es muy bello, es una frase muy hermosa, lo coloco tal como lo expresan los hispanovisigodos, ¿sí? En otras palabras, lo dejo como lengua mozárabe. Entonces, esos son las jarchas mozárabes, ¿sí? La influencia de los árabes, la lengua árabe, con su lengua hablada por los hispanovisigodos, ¿sí? Por los mozárabes. Muy bien, ¿y quiénes son las glosas? Vamos a ver. En ese tiempo hay muchísima influencia católica, ¿está bien? Y los católicos, bueno, hacían tenían sus tierras por sus creencias, también obtenían mucho lo que son posesiones. Entonces, tenían cargos en general. Los sacerdotes tenían cargos y tenían que estar en muchos sitios. ¿Está bien? Educación, hacer la iglesia, cuidar las tierras, ¿sí? Entonces no se van a dar abastos y van a tener que buscar personas que les hagan eh, ayuda, que les preste servicios de ayuda, ¿sí? Pero estas personas, como no han tenido educación como sí los tenían los sacerdotes, van a ver los textos y no van a saber qué dice. No tienen no saben el latín, porque las Biblias se escribían solamente en latín. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes para que ellos les ayude con la liturgia quizás, o con algunos otros encargos que hacían? En la parte de abajo traducían, daban una explicación de lo que decía el latín. Le decía qué es lo que tenían que decir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Le daban instrucciones y se posicionaba debajo, se escribían debajo. Y esas le llamaban glosas. ¿Está bien? Incluso las glosas se utilizan hasta el día de hoy. Algunos textos que ustedes observan en la parte de abajo tienen, por ejemplo, algunas anotaciones. Esas son también glosas. Y eso es, ¿no? Dice las glosas, aclaraciones o traducciones que dejaron los sacerdotes para la comprensión de los textos. Tenemos las glosas en milanenses. Miren que he resaltado, Milán, porque van a encontrarse en el monasterio de San Milán de la Cogolla. Las glosas silenses se encontrarán en el monasterio de Silos. ¿Sí? Son restos que se han encontrado y dan cuenta de las primeras formas de manifestación del español. Evolución y desarrollo del lenguaje. Vamos a ver, dice que en el siglo XIII, Fernando III el Santo oficializó el castellano. ¿Está bien? Ya se están dando las primeras muestras de que se va a querer unificar el reino, ¿sí? Teniendo en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si este es todo mi reino, pues yo quiero que se hable una sola lengua para que podamos unirnos, comercializar entre nosotros y que yo también pueda
ofrecerles algo, hablar una forma más clara, diferenciarnos también del resto, ¿sí? En 1260, Alfonso X el Sabio eh, expresa, afirma que todos deben hablar el castellano. Los documentos que se realicen tienen que estar en castellano. Quieren hacer un documento para hacer un comercio, tiene que estar en castellano. Necesitas abogacía, necesitas de un servicio de ley, ¿sí? Tienes que hacer el documento en castellano. Y de este modo se va consolidando, ¿sí? El castellano frente a otros dialectos del castellano. Vamos a ver el Hechos de 1492, ya estamos a 1400, estamos hablando del siglo XV, ¿sí? Inicios del siglo XVI. Dice: la toma de Granada termina con la última invasión árabe, ¿sí? El último bastión, ¿sí? La última concentración militar de los árabes, ¿sí? Habíamos visto, ¿no? Que era la parte sur de la península ibérica. Arribo de Colón a América, ¿sí? Una vez que ya está consolidado el español castellano, vemos que ya se han decretado una oficialización y una obligatoriedad de España. Van a viajar y van a irse a América. Y es así como se va a difundir también este español que ahora conocemos, ¿sí? Y luego Antonio de Nebrija hace un estudio de lo que es la gramática castellana. Es el primer documento que estudia a la lengua castellana. Entonces son hechos importantes que van a dar, que van a hacer de algún modo establecer el castellano tal como lo conocemos ahora, ¿sí? Muy bien, como el español llegó también a América, hay algunas palabras que son propias, originarias de aquí a América, que van a ser también influencia, van a ser su aporte al español. Tenemos, por ejemplo, canoa, cacao, loro, poncho, boniato, que es igual que el camote, el colibrí, etcétera. ¿Sí? Ahí ustedes pueden poner pausa y pueden copiar en caso gustan, porque son palabras que no están dentro de su compendio. ¿Está bien? Son palabras que están aquí. Muy bien, vamos a avanzar. Palabras castellanas de origen francés, italiano, inglés, alemán y del árabe. ¿Está bien? Me voy a colocar un poquito más a la izquierda. Muy bien, ahora sí, para que puedan observar. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de una influencia francesa, estamos hablando de un galicismo. Ante una influencia italiana, italianismo; ante un inglés, anglicismo; y ante una influencia alemana o palabras alemanas, léxico alemán, estamos ante un germanismo, ¿sí? Son palabras que en esa interacción, como les había dicho, han puesto y nosotros las repetimos, ¿sí? Están aceptadas ya en la Real Academia Española. Vemos también al árabe que la mayoría de palabras inicia con alcohol, alcatraz, alcalde, ¿sí? Son unas muestras de la influencia del árabe. Si gustan, ponen pausa, copian este texto, ¿sí? Voy a avanzar. Y entramos aquí al bimorfismo léxico. ¿Qué sucede? Ya había pasado, pues, ¿no? Toda la invasión, ¿cómo se llama? Ya se había expulsado a los árabes. ¿Qué va a suceder? Se va a tratar de realizar ya la literatura, ¿sí? Propiamente con el español que conocemos. Entonces, en el siglo XVI, en el reinado de Felipe II, va a haber dos escuelas literarias que van a aportar bastante y van a modificar de una forma particular el castellano. Estamos hablando de los culteranos y los conceptistas, que eran escuelas que estaban un poquito confrontadas por su forma de la visión de la literatura. Por ejemplo, los culteranos estaban a cargo de Luis de Góngora y Argote, están por ahí también Fray Luis de León, y en los conceptistas tenemos a Quevedo, tenemos al autor de varias obras, como es, por ejemplo, Calderón de la Barca, con su obra La vida es sueño, y otros personajes que van a estar al lado de los conceptistas, ¿no? De la escuela conceptista. Muy bien, en cuanto a los culteranos, ellos son aquellos que van a querer demostrar sapiencia, ¿no? Dominio del lenguaje,
Y cuando no encuentran una palabra que les guste, pues van a buscar en los orígenes y van a buscar, van a estudiar y van a poder dar también con palabras nuevas que son sacadas de dónde, de el latín, pero ya no el latín vulgar, ¿sí? Sino van a ser el latín culto. Van a leer ellos las composiciones de los poetas romanos. Y es así como se va a dar el bimorfismo léxico, ¿no? Vamos a tener una influencia del latín clásico, ¿sí? De ese latín que escribían los poetas romanos, y del latín vulgar, de esos que se difuminó gracias a la expansión románica por el ejército y por los colonos, ¿no? Es así como vamos a tener, por ejemplo, con la palabra de la raíz pater, vamos a utilizar nosotros hoy en día la palabra padre, porque es influencia del latín vulgar, y paternal con influencia del latín clásico. ¿Está bien? Eso es lo que originó. Ya teníamos una palabra para padre, pero los poetas, en especial los culteranos, van a utilizar nuevas palabras mm, viendo latín clásico, y vamos a tener esas dos visiones, ¿no? Esas dos palabras que van a hacer referencia a una sola. Tenemos aquí un cuadro, dice raíz latina, litera, ¿sí? La voz popular vamos a tener como letra, ¿sí? Y la voz culta que van a utilizar, por ejemplo, los culteranos, van a ser literal. Lex, que es la raíz latina, ¿sí? Y voz popular van a ser ley, y los culteranos van a añadirle a la palabra legal, ¿sí? Y así vamos a ir viendo otras más que van a encontrar ustedes en sus fuentes de información. Muy bien, eso sería todo para con esta clase. Espero que hayan entendido, espero que hayan podido comprender, y si ya lo habíamos visto antes, ya lo conocían, pues volver a retomar todos estos conocimientos a forma de eh, una recapitulación, una forma de retroalimentación. Muy bien, eso sería todo, estudiantes. Cuídense mucho, les deseo mucha suerte. Goodbye.